Muy buenas a todos. Comenzamos ahora este nuevo tema y vamos a ver un concepto que es bastante importante tanto en este curso como en cursos posteriores. Vamos a ver también que vamos a aplicar esto dentro de unos cuantos temas también, en temas siguientes. El primer concepto que vamos a introducir va a ser el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se refiere o va a hablar exclusivamente de triángulos rectángulos. Entonces, nos dicen que sea un triángulo rectángulo. Recordamos que un triángulo rectángulo era aquel que tenía un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Los dos lados menores que forman ese ángulo recto se llaman catetos. Es un nombre que al principio pues a todo el mundo le hace mucha gracia, pero ya nos iremos acostumbrando a ese nombre. Y también vamos a ver que el lado mayor se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, sea un triángulo rectángulo cualquiera, vamos a dibujar unos cuantos ejemplos. Tendríamos, por ejemplo, este de aquí, o podríamos tener también uno que tuviera el ángulo recto hacia el otro lado, o podríamos tener incluso pues un triángulo que tuviera un ángulo recto en la parte de arriba. Supongamos que todos estos triángulos que acabamos de dibujar tienen un ángulo recto y ese ángulo recto estaría pues en cada uno de estos lugares donde estamos colocando aquí. El ángulo recto se representa con ese cuadradito y ese punto en medio del cuadrado. Todos estos ángulos son de 90 grados. Tanto ese, como este último que estamos dibujando también. Si tenemos un triángulo rectángulo, entonces forzosamente uno de los dos ángulos tendrá que ser de 90. Los otros dos serán agudos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces a estos dos lados más pequeños que forman el ángulo recto lo vamos a llamar catetos. Es decir, en el primer triángulo aquí tendríamos al cateto 1 y aquí al cateto 2. Vamos a escribirlo así. Este sería el cateto 2. Lo mismo pasaría aquí, cateto 1 y cateto 2. Realmente da igual a cuál nombremos 1 y a cuál nombremos 2, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos, sin embargo, que el cateto 1 sería este de aquí y aquí tendríamos el otro. ¿De acuerdo? Los catetos son los lados que forman el ángulo recto y además son los dos más pequeños del triángulo. Siempre el lado más grande será la hipotenusa dentro de un triángulo rectángulo. Es decir, que aquí nuestra hipotenusa sería esta, hipotenusa. Vamos a poner aquí también hip de hipotenusa y aquí tendríamos la otra hipotenusa. Vale, entonces dentro de un triángulo rectángulo, por lo general, vamos a llamar a esa hipotenusa, a ese lado mayor, y luego llamaremos B y C a los otros dos catetos. En un principio daría igual llamar a uno B que C, ¿vale? Así si volviéramos a dibujar, por ejemplo, un triángulo, el lado mayor, la hipotenusa, sería ese lado A, podríamos llamar a este B y a este C. O también podríamos hacerlo al contrario. Podríamos poner que el lado de abajo es B y el lado de la izquierda sería C, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones sería válida. Bueno, pues el teorema de Pitágoras lo que nos afirma es lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado, el lado mayor del triángulo cuando lo elevamos al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, es decir, la suma de los catetos de los cuadrados. Nos lo vamos a poder encontrar como A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, si están nombrados como A, B y C los lados, pero también podríamos encontrarlo de otra forma, como la hipotenusa al cuadrado, es decir, H al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Es bien sencilla de recordar la fórmula. Y repetimos que esto solo será válido para los triángulos rectángulos. Si en lugar de cumplirse la igualdad, es decir, si esta igualdad no se cumple, si esta igual de aquí no se está dando, significa que el triángulo no es rectángulo, ¿vale? Para que sea rectángulo se tiene que cumplir la igualdad y viceversa. Para que la igualdad se cumpla, el triángulo tiene que ser rectángulo. Vamos a encontrar dos casos distintos, que sería, por ejemplo, si tuviéramos un triángulo que fuera obtusángulo. Si hay un triángulo que fuera obtusángulo, como es este de aquí, vamos a dibujarlo, un triángulo como por ejemplo este, vemos que el ángulo que tenemos aquí es obtuso, este es agudo y este es agudo, y por tanto este triángulo sería obtusángulo. Si al lado mayor lo llamamos A otro lado lo llamamos B y a otro lado lo llamamos C, aquí la igualdad no se cumplirá. Cuando le vemos al cuadrado el lado mayor, entonces veremos que ese lado mayor al cuadrado va a ser mayor que la suma B cuadrado más C cuadrado. Y si pasa al contrario, si el triángulo no cumple esa igualdad y además el cuadrado de A es menor, pues estaremos ante un triángulo que es acutángulo. Aquí tendríamos, por ejemplo, que llamar a uno cualquiera A, o en este caso sería el mayor, B y C. Pues aquí lo que nos va a dar es que A al cuadrado va a ser menor que la suma de B cuadrado más C al cuadrado. Si la desigualdad
perdón, si la igualdad no se cumple, o bien es obtusángulo o bien es acutángulo. Y si la igualdad se cumple, será rectángulo. De momento vamos a anunciar solamente el teorema de Pitágoras y en vídeos posteriores ya iremos trabajando con él para calcular ciertas cosas. Ya lo dejamos aquí el vídeo y continuamos mañana en clase.